Decíamos que en el caso de Francia se ha producido la censura el 4 de julio del primer ministro francés Michel Barnier. Michel Barnier había estado negociando el paso de la ley de presupuestos del 2025 por la Asamblea Nacional, por el Congreso francés. Y esto naturalmente es esencial porque ya estamos en el límite de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Preocupado en un aspecto presupuestal, Michel Barnier utilizó una prerrogativa constitucional de la Constitución de 1958, la Constitución de la Quinta República, que le permitía aprobar una ley sin votación. Y esa ley que él aprobó fue el presupuesto para la seguridad social. Pues bien, ese fue el gatillo que llevó a la Asamblea Nacional, fundamentalmente al nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon y a la derecha nacional, que es la Alianza Nacional de Marine Le Pen, a censurar al primer ministro, el cual, una vez censurado, no tuvo más remedio que presentar su dimisión, su renuncia frente al jefe de Estado. Hay que decir, sin embargo, que Macron ha decidido mantenerlo interinamente hasta que probablemente el 6 de julio, porque hay urgencia, nombre a un nuevo primer ministro y a un nuevo gabinete, porque la Constitución establece que en el fondo es el gobierno entero el que debe presentar su dimisión. De tal manera que Francia en este momento tiene un interinato. Esta dimisión que ha presentado Barnier, naturalmente, muestra la profundísima crisis que vive Francia, la fractura entre las posiciones anti-Bruselas, anti-Unión Europea de la Alianza Nacional y, por el otro lado, de la primera mayoría, que es el nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon, que practica una ideología marxista similar a la del siglo XX, una especie de jacobinismo marxista estilo 1970. Y entonces estamos frente a dos fuerzas que en el fondo son contestatarias del sistema que vive Francia y del sistema europeo. La profundidad de la crisis muestra además que la Constitución de la Quinta República, que fue diseñada justamente para evitar sucesos como este, ha sucumbido ante una polarización que no existía entre los años 60 y, digamos, hace una década, pero que ha ido increciendo en los últimos años. La razón de fondo también para hacerlo es porque hay nuevas elecciones legislativas en julio del 2025, el próximo año, y por lo tanto hay un interés de estos dos grupos preponderantes, uno de derecha y otro de izquierda marxista, en el Parlamento francés para forzar la dimisión de Macron, que es lo que realmente les interesa, antes de las legislativas, para poder tentar suerte y ver si Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon pueden hacerse elegir presidente de Francia. De tal manera que estamos frente a una situación complicada desde el punto de vista europeo, pero también en una situación complicada frente a la política interna francesa, en la cual cualquier posición centrista en este momento ya no parece posible. Esto, una censura del primer ministro, es algo que no había ocurrido desde 1962. En 1962 el presidente de Gaulle pidió poderes especiales al Parlamento para enfrentar el final de la guerra de Argelia. Su primer ministro era Georges Pompidou, quien fuera después su sucesor, y fue censurado de esta misma manera por el Parlamento francés de entonces.
Entonces no es un hecho común el de la censura de los primeros ministros o de los gobiernos en la República Francesa, y de ahí lo significativo de lo sucedido, porque muestra, digamos, que el ciclo de la Quinta República y la capacidad de la Constitución de 1958 de neutralizar estas crisis, pues parece haber llegado a su fin en el nuevo contexto posguerra fría de Europa y de la República Francesa. Ahora la prioridad de Macron es nombrar a un nuevo primer ministro el 6 de diciembre. ¿Por qué el 6 de diciembre? Porque el 7 de diciembre se inaugura la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, que se incendió hace ya un buen tiempo. Esta reconstrucción es una reconstrucción que no ha sido totalmente acabada, pero lo logrado parece ser bastante impresionante. Se ha invitado a muchos jefes de Estado, entre ellos al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces, naturalmente, sería difícil para Macron ser el anfitrión de un evento de este calibre sin gobierno o con un gobierno interino. Hay mucho escepticismo respecto a este nuevo gabinete. La izquierda marxista y la derecha nacional son las que tienen el poder y no Macron. Francia insumisa, que será la izquierda del nuevo Frente Popular, ha dicho que no va a aprobar ninguna propuesta de primer ministro que haga el gobierno. O sea, va a tratar de mantener el vacío. Ipsos ha hecho además una encuesta sobre los votantes, o sea, ha hecho una encuesta preguntando a la gente: ¿usted votó en las elecciones? Sí. ¿Piensa usted que el presidente Macron debe continuar gobernando Francia? El 64% han dicho que Macron debe dimitir, debe irse, de tal manera que es un gobierno muy débil. Tanto Alianza Nacional, la derecha nacional, como el nuevo Frente Popular, la izquierda marxista jacobina, saben perfectamente que la dimisión de Macron los pondría al alcance de conseguir la presidencia de la República de Francia, además de un incremento en el legislativo para ambas fuerzas, si esto fuese así, puesto que sería una elección de vida o muerte y enormemente ajustada en Francia. El origen de toda esta crisis es la elección legislativa de junio-julio de 2024, en la cual en la primera vuelta ganó la derecha nacional, la Alianza Nacional de Marine Le Pen, y luego hubo un alud mediático del establishment que hizo que Jean-Luc Mélenchon obtenga en la segunda vuelta la primera mayoría relativa. Nadie tiene una mayoría absoluta. Pero en ambos casos el partido de gobierno quedó reducido a un 22%, de tal manera que no tiene capacidad de política para sostenerse por sí mismo. Ahora ambos que se sienten al alcance del Eliseo, en base a sus resultados electorales de las legislativas del 2024, pues han hecho una coalición de facto, tácita, para lograr la vacancia del primer ministro francés. Lo que queda claro es que el gran perdedor es Emmanuel Macron. Volvemos en unos instantes con los comentarios sobre la guerra civil siria que acaba de reiniciarse.